market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ya tenemos encima desde hace meses, 4, 5, 6 meses, desde el principio de año, una crisis alimentaria brutal. Una crisis de alimento que está provocando confirmar la peor de las sospechas que teníamos al inicio de este gobierno, ¿no? Hace ya casi un año. Y es que este gobierno es totalmente inhábil, inepto para enfrentar una crisis alimentaria que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial para la Alimentación, la FAO en inglés, va a provocar en este 2022 un incremento, una presión sobre el nivel de precios de entre 22 a 35%. Y esto evidentemente también se viene trasladando hacia los fertilizantes, que desde que empezó la invasión de Rusia hacia Ucrania, el precio de fosfatos, nitrógeno, urea, fósforo, etcétera, han subido más de 180%. Es escandaloso. Es escandaloso que en medio de la crisis alimentaria o alimenticia más grave en los últimos 100 años, 80, 100 años, estemos colgados a este gobierno totalmente incompetente, ¿verdad? Precios de alimentos, precios de fertilizantes que vienen incidiendo sobre todo en el nivel o en el sistema o en la formación de precios alrededor de la canasta básica familiar, ¿verdad? Todo esto nos lleva a una gran conclusión, y es que la inseguridad alimentaria de la que está colgando actualmente el Perú es una inseguridad, es un fenómeno que, de acuerdo con indicadores sociales, está atacando no solamente al campo, que era ya lo recurrente en este tipo de fenómenos y en este tipo de indicadores sociales, es decir, la crisis o la inseguridad alimentaria tradicionalmente, vamos a decirlo así, históricamente, temporalmente atacaba, golpeaba mucho al campo, pero este golpe, este impacto se ha trasladado a la ciudad este año y aparentemente las autoridades políticas, las autoridades económicas no lo están leyendo así, no lo están asumiendo así. Por sus obras los vas a conocer. ¿Y qué hizo esta gestión repetimos por enésima, en la peor de las crisis alimentarias de este país? Bueno, lo primero fue aplicar un toque de queda el 5 de abril, lo segundo un feriado futbolístico, lo tercero exoneraciones tributarias. 3 maniobras que ustedes me van a disculpar, fue sobre todo la primera, este toque de queda, es quizás una decisión en política pública, es la decisión más estúpida, disculpen la expresión, más idiota en política pública que yo haya podido leer, escuchar, ver y observar en los últimos 12, 14, 15 años, ¿verdad? Entonces, la inseguridad alimentaria se está trasladando no solamente desde, o se está manifestando no solamente en el campo, que repetimos es gravísimo, sino también ya llegó a la ciudad. Es decir, la inseguridad alimentaria no solamente tiene que ver con el área rural, sino también con la zona urbana, ¿verdad? Los efectos de esta inseguridad alimentaria, efectos que, insistimos, parece no han sido del todo absorbidos, digeridos por las autoridades políticas y económicas. Evidentemente el efecto sobre la ingesta calórica es obsceno. El efecto sobre la importación de alimentos cuyo contenido calórico es importante también es brutal. El efecto sobre el abastecimiento, sobre los fertilizantes necesarios para cultivos, el efecto sobre compras totalmente mal hechas, maltrechas por el Midagri, también es evidente, ¿verdad? La inseguridad alimentaria en el Perú ya es del 65 enteros, como parte de un índice cuyo techo es 75, es decir, la inseguridad alimentaria en el Perú es de 65 sobre 75, y eso es
lo dicho, muy preocupante. Las pequeñas unidades agrícolas familiares, que son el 98% de la oferta de alimentos para las grandes ciudades, también vienen siendo impactadas. Y evidentemente esto ya golpea la muy ya recurrente histórica productividad agrícola del Perú. Las familias con niños y adolescentes con baja ingesta calórica ya prácticamente en Lima provocan o explican el 42% de estos hogares con baja ingesta calórica, ¿no? Y la anemia entre los 6 y 35 meses en niñas y niños es ya prácticamente del 40% de los hogares. Ya esto es escandaloso. Y ni qué decir de la anemia crónica en niños menores de 3 años, que explican el 12% de esta población, y en niños menores a los 5 años explican casi el 40%. Todo esto con datos del INEI y de la Encuesta Nacional de Hogares, evidentemente. Soluciones. La solución, evidentemente, insistimos, no pasa por una idiotez como un toque de queda, una idiotez como un feriado por el fútbol, una exoneración tributaria que al final benefició a los hogares más ricos, en tanto a los hogares de capa pobre no los benefició en absoluto. Bien, las soluciones pasan por 3 muy puntuales dimensiones, ¿no? La primera son más y mejores políticas públicas, que con los cuadros técnicos que tenemos no va a dar ningún resultado. La segunda dimensión es mejor gestión pública, que con los cuadros técnicos y asesores que tenemos va a tener un resultado nulo, cero, nine, niet. Y la tercera dimensión es una mejor gestión de presupuesto, que ahora sí tenemos cuadros técnicos ahí dentro del Ministerio de Economía y Finanzas que podrían acelerar o mitigar más estos impactos. Más y mejores finanzas públicas en términos de política fiscal, no exoneraciones bobas, no exoneraciones tontas, menos en un proceso casi recesivo o de desaceleración, sino exoneraciones con mejor focalización y con mejor espacio muestral. Más y mejores transferencias también como parte de esta gestión de presupuestos más eficiente. Una gestión de suelos también ya cae de madura desde el Ministerio de Agricultura. Compras de fertilizantes eficientes, compra de fertilizantes eficaces, compra de fertilizantes con más y mejor operatividad y más dinamismo. Dijo el ministro Alencastre que él mismo iba a encargarse de las compras de fertilizantes y que iba a sacar a todas estas comisiones que casi provocan que gastemos más plata en fertilizantes más caros solamente porque una hojita estaba en inglés. Bueno, dijo el ministro Alencastre, se comprometió el ministro Alencastre, ministro de Agricultura y Riego, que él mismo, así parado y sin polo, se iba a encargar de la compra de fertilizantes. Más cobertura de Caliwarma para el año 2022, 2023, 2023, también cae de madura, sobre todo en niños entre los 2 y los 12 años. Más recursos fiscales, tenemos o registramos 105.000 millones de soles de gobiernos centrales, GORE, gobiernos locales, empresas públicas en bancos, a mover ese dinero, a realizar esas transferencias. Tenemos 10% del presupuesto que no se ejecuta, ahí hay más de 20.000 millones de soles. Tenemos una minería con ciclos de precios brutales. Bueno, de una vez empecemos a diseñar por lo menos una tímida reforma tributaria que provoque que la gran minería empiece a aportar más de lo que ya aporta. Ante un gobierno incompetente siempre van a haber límites y creemos que un límite lo puede poner ya de una vez un adelanto de elecciones, porque esto de la crisis alimentaria nos va a pasar factura en 10, 15, 20, 30 años. Espero sirva. Muchísimas gracias.